Bueno, ¿cómo andan? Gracias primero por la invitación a todos. Un placer estar acá, como siempre. Gracias, Juan. Bueno, ahora se va a poner la presentación, pero lo bueno de las presentaciones que escuchamos recién es que todas un poquito hablan de el valor agregado, ¿no? El valor agregado que podemos dar en la economía y qué tan necesario es, sobre todo porque la Argentina necesita algo y que el agro provee todo el tiempo. Y adivinen qué son verdes, son dólares. Porque en la Argentina tenemos un problema hace mucho tiempo que les voy a mostrar un gráfico, es bastante tedioso el gráfico quizás, pero si lo entendemos, un poco nos remite a la historia. Básicamente, del lado abajo está toda la gente que está comprando dólares constantemente en la economía. ¿Y cuánto es? Es muchísimo. Lo tenemos acá en trimestral y acá vemos cómo el pico máximo, acá, de demanda de dólares fue en el segundo trimestre de 2018. A partir de eso llegó el Fondo Monetario Internacional y puso los dólares que tenía que haber para que la economía no colapse. Entonces Argentina tiene un tema y es que todo el mundo piensa en dólares. Básicamente, ¿por qué? Primero porque el peso no cumple las funciones que tiene que cumplir una moneda. La primera función que tiene que cumplir una moneda es que sea unidad de cuenta. Es decir, que nosotros podemos decir cuánto sale esa libreta que tenés vos, cuánto sale tu celular, cuánto sale esa silla que tenemos ahí. Nos permite para medir y comparar, hacer comparables distintos instrumentos de la economía. Después, obviamente, tiene que servirnos también para poder hacer transacciones, ¿no? Tiene que ser un medio de cambio. Entonces, que vos me aceptes ese peso y que yo te lo acepte vos porque sé que después me lo va a aceptar otra persona. Y eso se trata de la fiducia, ¿no? Que es básicamente la confianza que se tenga en la moneda. Y por último, tiene que cumplir ser reserva de valor. Quizás las primeras dos las cumple, para algunas cosas no, como las viviendas en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, o también una hectárea, por ejemplo, que se mide siempre en dólares. Bueno, pero efectivamente no es una reserva de valor. Es decir, si nosotros tenemos pesos, sabemos que todo el tiempo estamos perdiendo valor teniéndolos en nuestras manos. Si los ponemos en un plazo fijo, históricamente también perdimos, con lo cual tener pesos parece que no es demasiado rentable. Entonces siempre vamos a buscar los dólares. ¿Cuánto compran de dólares los minoristas por mes, más o menos? 2.000 millones de dólares por mes vienen comprando. Es un montón. Digo, del total de mercado de cambio, 70% te lo mueven los minoristas comprando esa cantidad de dólares. Entonces, la desconfianza que hay incluso en los habitantes, que muchas veces decimos nos movieron los mercados terminamos siendo nosotros comprando dólares todo el tiempo. Entonces, ¿qué necesita la economía para crecer? Básicamente que ingresen más dólares o todo el tiempo vamos a estar ajustándonos en base al tipo de cambio. ¿Cuáles son las dos opciones si no queremos ajustarnos en base al tipo de cambio? Poner un cepo. Entonces siempre estamos en esta dualidad de cuando entran dólares, como pasó en 2017, no hace falta tener un cepo. Cuando los dólares se van, como pasa en 2018, en el segundo trimestre de 2018, automáticamente caemos en o devalúo o pongo un cepo cambiario. Y ahora adivinen lo que pasó recién, ¿no? O sea, no estoy contando algo demasiado, estoy haciendo un poquito de historia para atrás, trayéndola acá y ver qué puede pasar de acá en adelante. Con lo cual, el problema que tiene Argentina y que va a tener de acá en adelante es que si seguimos demandando la misma cantidad de dólares y no lo generamos, las opciones son dos: devaluar o poner un cepo cambiario. Siempre terminamos cayendo en la misma lógica. Esto va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos una moneda más sólida y demás, pero obviamente las necesidades de corto plazo existen y las soluciones parecen por lo menos ser pocas en este corto plazo. Acá está el otro tema, ¿no? ¿Cuántas reservas nos quedan ahora para sostener esta demanda de dólares? Bueno, ¿cuántas reservas nos quedan? Más o menos hoy estamos en 11.000 millones de dólares que quedan sobre el final. Hice el cálculo sobre él, no cambié el último gráfico, pero más o menos estamos en 10.500, 11.000 millones de dólares que quedan de reservas netas líquidas. Con lo cual, el año que viene tenemos que afrontar muchos pagos de deuda, que ahora los vamos a ver también, pero más todos los dólares que seguimos nosotros necesitando, básicamente para importar, para atesorar, que es lo otro por lo cual compramos 2.000 millones de dólares por mes más o menos, y por último, para viajar, ¿no? Esos son los tres frentes que Argentina está atacando constantemente porque la demanda de dólares es tan alta en este país. Así que esos son los frentes en los cuales se empieza a atacar. ¿Y qué puede pasar de acá en adelante? Si la Argentina deja de tener dólares, como empezó a generar en su momento, la línea verde, digamos, son las reservas netas que tiene el Banco Central. El Banco Central partió de reservas netas negativas en diciembre, empezó a crecer y ahora empieza también a decrecer. Después están los préstamos del fondo, que ahí nos reconfortaron algo de las reservas, pero todavía no podemos disponer de todos los fondos que tienen y tampoco sabemos si llegan los últimos desembolsos. Con lo cual la situación es: primera imagen, Argentina demanda dólares. Segunda imagen, Argentina le empiezan a quedar menos dólares. ¿Por qué nos están quedando menos dólares? La principal razón es la venta de dólares del Banco Central, el Tesoro. Esos serían la segunda y tercera. La primera, la más firme de todas en el último tiempo, es la salida de los depósitos. Mucha gente está sacando los dólares del banco. ¿Es necesario sacar los dólares del banco? Yo diría que no.
pero la desconfianza prima frente a cualquier análisis que un economista pueda hacer. ¿Y por qué? Porque efectivamente el sistema está sólido, a diferencia de lo que pasaba en 2001, donde el sistema estaba descalzado. Uno pedía un préstamo en dólares, pero recibía ingresos en pesos. O sea, automáticamente una devaluación te llevaba a que el sistema estuviera descalzado, es lo que pasó, y finalmente terminamos teniendo este problema. Bueno, ¿qué pasa ahora? Eso ya no sucede, solamente los que pueden sacar créditos son exportadores o gente que genere dólares genuinos, con lo cual ese problema queda descartado. Pero la incertidumbre frente a que los dólares estén en nuestro banco y estén en el colchón, que es lo que siempre el argentino tiende a pensar, llevó a que las reservas caigan mucho. ¿Por qué? Básicamente porque las reservas se fondean en gran parte de los dólares que nosotros tenemos depositados. ¿Se puede quebrar el sistema financiero argentino? Sí, pero se puede quebrar el noruego también, digamos. Como que no es un tema nuestro, efectivamente. Ahora el sistema está muy líquido, no habría problemas para llevar adelante esto, pero si hay una corrida bancaria excesiva y bueno, algún problema de descalce vas a tener acá, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en cualquier lado. Con lo cual la desconfianza masiva puede llegar a ser un problema. Niveles de sostenibilidad y descalce en el sistema hoy no hay. Pero a tener en cuenta qué puede pasar el año que viene para tener dólares. Si Argentina no empieza a generar dólares, el gobierno va a empezar a poner un poco más de presión sobre los controles cambiarios, ¿no? Porque dice, no los genero, los que tengo los tengo que cuidar. Entonces automáticamente vamos a poder comprar menos dólares seguramente y vamos a tener menos herramientas para hacerlo. Y ahí nacen los hijos del dólar oficial, dólar blue, dólar contado con liquidación, dólar MEP, dólar bla, bla, bla. Y lo que va a salir después, como les comentaba también, la forma, ¿para qué compramos dólares? Para turismo, adivinen qué puede llegar a venir, impuesto al turismo. Compramos dólares también para importar, bueno, puede haber algún tipo de diferenciación entre el tipo de cambio financiero y también el comercial, con lo cual distintas medidas que ya en algún momento vimos seguramente empiecen a volver a raíz de la falta de dólares que Argentina tiene. ¿Y para qué? Bueno, ¿por qué le faltan dólares? Bueno, en gran parte de esto sucede. Argentina tiene vencimientos por más de 21.000 millones de dólares a privados para el año que viene. Esto solamente de capital. Después tenemos los vencimientos del Fondo Monetario. Esto es lo que seguramente ahora charlemos con el fondo y nos digan, bueno, en vez de 2021 a 2023, paguémoslo en más cuotas en otros años. Con lo cual eso no debería ser un problema. Pero efectivamente lo que más preocupa es si vamos a pagarle o no a los tenedores privados de deuda, que básicamente es gente que vino a financiar el déficit que Argentina tiene y ahora está en duda si va a cobrar o no. ¿Y por qué está en duda si va a cobrar o no? Porque no hay dólares, lo veíamos en la imagen anterior, y a esta gente hay que pagarle. Con lo cual, cuando a estos tenés que pagarle, lo que pasa un poco es que si te desconfían mucho, el riesgo país aumenta. Y cuando el riesgo país aumenta, en la línea azul, adivinen qué pasa con los activos argentinos. Mueren. Entonces, cuando queremos colocar deuda en el exterior, pero tenemos un riesgo país de 2.500 puntos, está como difícil, ¿no? Porque básicamente todo el mundo sale a colocar a 5%, 4, 6, 8 como mucho, y nosotros deberíamos colocar a más o menos 2.500 puntos, o 2.000, lo que quieran, ya es lo mismo, es indiferente, más 2 puntos que nos agrega Estados Unidos, más un beta, que es el riesgo, digamos, de alguien que nos agarró, nos hizo el análisis crediticio y nos dijo, defaulteaste 8 veces, te voy a prestar un poquito más caro que el resto. Así que básicamente Argentina estaría saliendo al mercado financiero internacional a una tasa del 25% de base. Imposible. Entonces, hoy salir a financiarse al exterior no es por lo menos un camino que sea viable. Entonces, lo único que tiene que hacer Argentina ahora, digamos, el único objetivo primordial que tiene es básicamente que el riesgo país se reduzca para poder pagar parte de estos vencimientos, tanto de capital como de intereses. Porque, como les mencioné, 21.000 millones corresponden a capital, 8.200 tenemos más o menos en intereses que hay que pagar, más todo lo que falte este año de la renovación de letras de corto plazo. Con lo cual, para el año que viene, para ponerlo más sintético, la Argentina hoy le quedan 11.000 millones de dólares de reservas, sin que llegue lo del fondo de los 5.400, que ahí sería un poco más 7.000 que por ahora no sabemos si podemos usar del fondo o no, o sea, más o menos 20.000 millones de dólares, pero tenemos que afrontar pagos por 30.000 millones de dólares de base. Entonces, la desconfianza de que eso pueda suceder va a ser que pongamos más controles de cambio o que por lo menos la gente se siga yendo de activos argentinos por ese riesgo. Con lo cual, cuando se van todos y todos venden un activo, ese activo cae de precio. Si cae de precio, el riesgo significa que es mucho mayor. Con lo cual, para el año que viene, vamos a tener este desafío. El objetivo primordial que va a tener el gobierno es reestructurar de alguna forma, refinanciar, reperfilar, reconfirmar, lo que quieran, pero que efectivamente sea creíble de nuevo que Argentina puede pagar en un momento la deuda que tiene para el año que viene. Caso contrario que esto no suceda, probablemente no tengamos acceso al mercado internacional,
todos los préstamos aliados a eso, como el BID, el Banco Mundial y demás, se empiecen a caer o por lo menos queden chatos con lo que ya está. Y la única forma de buscar algún ingreso que nos sostenga eso va a ser automáticamente salir a buscar impuestos. Y adivinen cuál va a ser el primero para estas jornadas, ¿no? Ideal. Pero bueno, ¿esto es normal que suceda en un país, en cualquier país del mundo? No, la verdad que es bastante raro, digamos, que a nosotros nos estén midiendo todo el tiempo cuántos dólares nos quedan contra el año que viene saber cuántos dólares nos faltan. Es medio raro, digamos, en ningún país del mundo pasa. O sea, los países que tienen un poquito más de credibilidad lo que dicen es, bueno, te vence una deuda, pero la renovamos, empezamos de nuevo, ¿cuánta tasa me podés dar y demás? Total, en el mundo hay mucha liquidez, digamos, los países hoy te pagan negativo tasa de interés. Entonces, si vos compras un bono en Japón, le das 100 y vas a recibir 95. Sin embargo, eso parece una reserva de valor. Cuando acá le pagarías 100 y te devuelven 25, por supuesto el último bono sería 9%, o sea, te devolverían 109% en vez de 95%, sin embargo nadie quiere poner plata acá. Bueno, esa es la incertidumbre que está viendo hoy, que hace que Argentina tenga cerrado el mercado mundial, a pesar de, digamos, de estar rindiendo mucho más que otros. Y eso se basa en la desconfianza, digamos. Estar midiendo cada centavo cuántos dólares nos quedan, solo pasa en Argentina, no en los países que tienen un poco más de confiabilidad acá en general, ¿no? Bueno, no voy a hacerlo demasiado extenso. Un poco la incertidumbre es qué puede pasar de acá en adelante. La economía este año va a caer, incluso la proyección es que caiga más o menos 3%. Para el año que viene, la perspectiva en julio era que la economía vuelva a crecer un poco, se mantenga ahí medio en equilibrio. Ahora parece que el mercado ya descontó que va a bajar, va a caer la economía el año que viene. Pero el tema es cuánto y de qué manera, ¿no? ¿Cuáles van a ser los sectores que empujen un poco el año que viene? Bueno, seguramente el agro siga empujando, si va a tener una buena cosecha lo hará, hay que ver los desincentivos que le otorguen al agro, pero debería ser uno de los sectores que empuje y van a tener que salir a empujar los sectores que son más que nada exportadores por algo que les mencionaba antes. La apuesta del próximo gobierno, algunos podemos decir que ya está cocinado, otros por ahí no, pero la apuesta del nuevo gobierno básicamente va a ser un perfil más exportador, por lo menos es a lo que apuntan, veremos después cómo lo resuelven. Con lo cual creo que va a haber alguna restricción cambiaria, eso en la teoría general te debería frenar un poco el comercio internacional, pero lo cierto es que la apuesta grande que tiene el próximo gobierno es que Vaca Muerta sea lo que salve de acá en adelante a la Argentina y a esta demanda de dólares constante que hay. Apagar la demanda de dólares no va a suceder, con lo cual podemos prever o devaluaciones o cepos más fuertes, elijamos lo que quieran, y distintos tipos de cambio de acá en adelante. ¿Pero qué puede pasar acá en adelante? Bueno, las incógnitas van a estar en qué planes se ejecuten. Básicamente, las 6 reglas que tiene Alberto Fernández están en equilibrio fiscal, superávit comercial, o sea, el primero es no gastar por encima de los ingresos. El segundo es el superávit comercial, es decir, exportar más de lo que importamos. Acumular reservas internacionales va de la mano con exportar más de lo que importamos. Tener un dólar competitivo, es decir, que se mantenga alto todavía el tipo de cambio. A medida que la inflación vaya subiendo, el tipo de cambio debería ir subiendo entonces. Y desendeudamiento. Va además a bajar la inflación. Sería un plan fantástico si no tuviera millones de contradicciones, como que el dólar alto no hace que una inflación baje. Pero bueno, habrá que ver cómo se resuelve, pero el plan, por lo menos, la idea está muy bien ahí. Hay que ver cuál es el perfil que toma, si un perfil de más ortodoxo, de decir, bueno, sigo por la misma línea que estaba haciendo el gobierno, pero con mucho más capital político, o tiro todo para atrás y automáticamente empiezo a financiar el gasto con emisión y demás. Eso puede terminar en un conflicto un poco mayor. Hay que ver cómo se resuelve. Creo que lo fundamental acá y a tener en cuenta y a seguir de cerca es qué pasa con la deuda. Si logra hacer un reperfilamiento, postergar los pagos que tiene, Argentina puede salir muy airosa de este punto porque vuelve a insertarse en los mercados y la confianza se vuelve a restablecer. ¿Cómo lo han hecho otros países? Básicamente le dijeron, algunos le han hecho una quita, Argentina en su momento hizo la quita más grande de la historia después de Irak, pero hizo una quita muy muy fuerte de la cantidad de capital. Pero hubo muchos países que dijeron, no, no hacemos quita, pero lo que te voy a dar es, te pagaba antes 5%, bueno, ahora te pago 7%, pero bancame y te lo pago más adelante, te planteo un plan financiero que sea sustentable de acá en adelante, con un superávit primario que me permita pagar los distintos intereses que tengo de acá en adelante. Con lo cual, hay que ver cuál es la lógica que toman de acá en adelante, pero las formas de financiarse son 5, de financiar un Estado. Si los gastos queremos que sean igual, esa es la otra lógica, ¿no? Uno es básicamente emitir moneda, que ya sabemos que tiene consecuencias graves, se desvaloriza automáticamente cuando la emisión supera la demanda de esa moneda, como pasa con cualquier bien. La otra que tenemos es emitir deuda, con el mercado cerrado está medio complicado. Después que tenemos, subir impuestos, como ya le dije, creo que uno está medio claro por dónde van a ir. La cuarta va a ser
Puede ser también alguna privatización de empresas, o la quinta es vender algún servicio que tenga, por ejemplo, el gas, la luz, la electricidad. Eso puede seguir subiendo, pueden empezar a privatizar. Pareciera que no es mucho el perfil, por lo menos que viene mostrando desde este sector, con lo cual las vías terminan siendo pocas. Hay que ver cuál es el cuadro tarifario por un lado, si eso sigue aumentando o no, y por el otro lado, a nivel impositivo, cuáles son los segmentos que van a encarar de acá en adelante. En términos internacionales, seguir de cerca qué pasa con Brasil y Estados Unidos y China, nuestros principales socios comerciales. La ventana de oportunidad con China puede ser algo interesante si sigue la guerra para Argentina. Veremos qué sucede en ese punto, porque la verdad que se nos abre uno de los mercados más importantes en el caso de que todo el conflicto siga, y Argentina va a tener que ahí elegir medio entre los bandos. No sé cómo va a ser ese tironeo de acá en adelante para poder tener a China también en el medio de un marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que básicamente se traduce en ser Estados Unidos. Pero uno de los temas que me parece que quería concluir con esto es, hay mucha gente que piensa que se puede salir de esta crisis o esta inflación con una suba del tipo de cambio muy fuerte que licúe todos los gastos, y automáticamente tenemos dólar alto, inflación que empieza a bajar, superávit comercial. Bueno, eso no va a suceder ahora porque todo el gasto público hoy está indexado. Entonces, cuando sube el tipo de cambio, la inflación sube y automáticamente todo ese gasto a los 6 meses se ajusta de nuevo. Entonces, para el año que viene, lo único que nos queda es tener la inflación de este año, excepto que se rompan algunos contratos como los previsionales y los de AUH, prestaciones y demás, que eso sería un golpe político también muy complicado y una pobreza que te llevaría, hoy salió 35% de pobreza, mucho más todavía. Así que el equilibrio que tiene que lograr Argentina es fino, pero el único destino es que Argentina siga concretando la capacidad para generar dólares, que hoy lamentablemente no la tiene. Muchas gracias.